Existe un reino espiritual oculto que alberga seres angélicos invisibles, los cuales actúan como enviados de Dios, cumpliendo funciones de asistencia, protección y la transmisión de mensajes divinos. En la Biblia encontramos diversos episodios donde los ángeles han sido comisionados por Dios para rescatar o auxiliar a personas. Sin embargo, también debemos reconocer la presencia de entidades malignas en este mundo espiritual, conocidas como espíritus demoníacos, cuyo propósito es influir negativamente en nuestras vidas y alejarnos de la relación con Dios, sumiéndonos en la oscuridad. Un ejemplo notable es la tentación de Jesús por Satanás en el desierto, donde Jesús resistió las 3 tentaciones y al superarlas fue confortado por la aparición de ángeles que lo sirvieron. Otro relato significativo nos lleva al huerto de los Olivos, donde Jesús, enfrentando una intensa angustia, solicitó a sus discípulos que oraran para no caer en tentación. En ese momento crítico, un ángel celestial descendió del cielo para consolarlo. Sin embargo, uno de los pasajes que despierta mayor curiosidad es la carta del apóstol Judas Tadeo, que hace referencia a una batalla espiritual entre el arcángel más poderoso al servicio de Dios y Satanás. Esta contienda se originó a raíz del cuerpo de Moisés. En este punto nos planteamos la tarea de comprender la intención del apóstol al mencionar el cuerpo de Moisés y el motivo subyacente detrás de esta disputa entre el bien y el mal en el momento de su muerte. Resulta intrigante el hecho de que esta batalla espiritual no se menciona en el Antiguo Testamento, y al final de la vida de Moisés, Dios le prohibió la entrada a la tierra prometida, argumentando que había derramado sangre, lo que le impidió cumplir ese anhelo. Moisés fue un fiel siervo de Dios en la tierra de Moab, siguiendo la voluntad de Jehová hasta el final de sus días. Fue sepultado en un lugar desconocido en la tierra de Moab, frente a Bete, y su tumba permanece en el anonimato hasta hoy. Este relato plantea la pregunta sobre la fuente de esta historia en la carta de Judas. No encontramos esta información en otras escrituras canónicas, lo que sugiere que el apóstol Judas pudo haber obtenido estos detalles de tradiciones judías o textos escritos. Es plausible que estos relatos provinieran de textos apócrifos que eran leídos por la comunidad cristiana primitiva. Específicamente se hace referencia al texto conocido como la Ascensión de Moisés, a veces llamado la Asunción de Moisés, el cual Judas cita en su carta Judas capítulo 1, versículo 9. Cabe destacar que la audiencia a la que estaba dirigida la carta de Judas probablemente ya estaba familiarizada con esta historia y sus antecedentes. En la Biblia se relatan 3 enfrentamientos del arcángel Miguel contra Satanás. Las otras 2 están en el libro del Apocalipsis y en el libro de Daniel, cuando el arcángel Gabriel le dice a «No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Este demonio se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». La cuestión que se plantea es por qué Satanás deseaba el cuerpo de Moisés. A continuación presentaré 5 argumentos que exploran esta interrogante, aunque les adelanto que de estas 5 interpretaciones, creemos que la última es la más probable de todas. En la Biblia no está escrito específicamente los motivos por el cual Satanás quería el cuerpo de Moisés. Por esto, lo que surge con relación al significado de este pasaje de la Biblia son interpretaciones más, no afirmaciones. Nos gustaría que escribieras en los comentarios cuál de estos 5 argumentos tú consideras que es la verdadera razón y por qué. Estaré atento y leyendo todos sus valiosos aportes. Argumento 1. El libro apócrifo de la Asunción de Moisés Clemente, uno de los padres de la primera iglesia cristiana del siglo II, mencionó este libro que narra el funeral de Moisés. Según la historia, cuando se le encomendó a Miguel el entierro de Moisés, Satanás se opuso. Argumentó que el cuerpo de Moisés le pertenecía, ya que consideraba que era el dueño de todas las cosas materiales. También lo acusó de asesinato. Sin embargo, es necesario aclarar este punto.
¿Es realmente Satanás el dueño de todas las cosas materiales en el mundo? La Biblia describe a Satanás en Efesios capítulo 2, versículo 2, como el príncipe de la potestad del aire, y en Juan capítulo 12, versículo 31, Cristo lo llama el príncipe de este mundo. Esto sugiere que Satanás tiene influencia en el mundo y sobre las personas, pero no significa que sea dueño absoluto del mundo. Recordemos que el pecado entró en el mundo a través de un hombre, Adán, y esto separó a la humanidad de Dios. Sin embargo, a través de otro hombre, Jesucristo, vino la salvación. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esto destaca el papel mediador de Cristo entre la humanidad y Dios. Pablo también lo menciona en Romanos capítulo 5, versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La profecía sobre Cristo se encuentra en las creencias de Moisés. Moisés creyó en Dios y por lo tanto Dios no permitió que Satanás tuviera control sobre su cuerpo, ya que no le pertenecía. Respecto al asesinato que Moisés cometió, se registra en Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 13, cuando ya era mayor de edad, Moisés visitó a sus hermanos y presenció sus penurias. De repente, Moisés fue testigo de un egipcio que agredía a uno de sus hermanos hebreos. Observó cautelosamente a su alrededor y, al no encontrar testigos, optó por poner fin a la vida del egipcio y ocultar su cuerpo bajo la arena. Según Clemente, Satanás acusaba a Moisés debido a este acto, alegando que se trataba de un asesinato y, por lo tanto, reclamaba su cuerpo. Moisés, sin lugar a dudas, fue un eminente profeta a quien Dios utilizó para manifestar su gloria. Sin embargo, a pesar de su posición profética, Moisés seguía siendo un ser humano con emociones y debilidades, y el pecado que cometió, producto de querer hacer las cosas a su manera y no en el tiempo que el Señor le había previsto, lo llevó a realizar semejante acto de impiedad. Aunque algunos estudiosos argumentan que no es necesario el perdón, ya que Moisés actuó en defensa de su pueblo, este acto no estaba en conformidad con el deseo de Dios. De hecho, Dios permitió que el faraón lo persiguiera y al enterarse del asesinato, se sintió inclinado al perdón. El faraón ordenó la ejecución de Moisés. Tras este episodio, Moisés vivió en el desierto durante 40 años, hasta que Dios le brindó una segunda oportunidad y mostró su misericordia. Dios se le apareció en forma de una zarza ardiente, un arbusto en llamas que no se consumía, y le encomendó la tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés respondió: ¿A quién soy yo para que vaya al encuentro del faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? A lo que Dios le respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto será una señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, servirán a Dios en este monte. Cuando Moisés cometió el asesinato, creía que, debido a su posición como príncipe de Egipto, podría liberar al pueblo de Israel por sus propios medios. Sin embargo, después de pasar 40 años en el desierto, lejos de su antigua grandeza y con un corazón más humilde, comprendió que no podía hacerlo sin la ayuda de Dios. El Señor le aseguró: estaré contigo como respaldo y muestra de una relación cercana, lo que indicaba que su pecado había sido perdonado. Argumento 2. La segunda razón por la que Satanás deseaba el cuerpo de Moisés era para impedir su aparición en la transfiguración de Jesús. En ese evento, Moisés y Elías se presentaron ante Jesús en el monte Tabor y sostuvieron una conversación. Si bien la aparición de Elías se puede explicar porque las Escrituras afirman que no experimentó la muerte y fue arrebatado a los cielos. En el caso de Moisés, se menciona en Deuteronomio capítulo 34 versículos 5 al 6 que Dios personalmente sepultó su cuerpo en un lugar desconocido por mandato divino. Se ha sugerido que el plan de Dios era resucitar a Moisés mediante el sacrificio que su hijo llevaría a cabo en la cruz en el futuro. Por lo tanto, Moisés
tuvo el privilegio de ser resucitado gracias al sacrificio de Jesucristo, y Dios lo libró de la muerte enviando al arcángel Miguel para contender con el diablo. La cuestión que surge con esta interpretación es por qué Dios, a través de su arcángel Miguel, sepultó el cuerpo. Si lo necesitaba para un propósito, ¿por qué no lo arrebató como hizo con Enoc y Elías? La respuesta radica en que lo que contemplaron los apóstoles en el monte Tabor fue el espíritu de Moisés, y no su cuerpo. Argumento 3. El tercer argumento es que para algunos este pasaje carece de relevancia, considerándolo más como una alegoría bíblica. El cuerpo de Moisés simboliza a la nación de Israel, de manera similar a cómo el apóstol Pablo se refiere al cuerpo de Cristo como la Iglesia de Cristo. El cuerpo de Moisés se asocia con la nación de Israel, y la lucha representa el conflicto de Cristo contra el diablo en su disputa con la Iglesia. No obstante, es esencial tener en cuenta que el apóstol Judas estaba enviando un mensaje de advertencia contra algunos falsos maestros que habían surgido en la Iglesia, y a pesar de que este episodio puede ser visto por algunos como una alegoría, Judas lo mencionó como un hecho real, demostrando que estos hombres rechazaban la enseñanza de los apóstoles, promovían falsas doctrinas y desobedecían a las autoridades espirituales. Además, afirmar que Judas representa a Cristo como el arcángel Miguel sería blasfemo, ya que Jesucristo es Dios. Tanto el arcángel Miguel como Satanás fueron creados por Jesucristo, quien es la palabra de Dios en la Santa Trinidad, que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este hecho se encuentra registrado en Colosenses capítulo 1 versículo 16, que señala que todas las cosas visibles e invisibles, como tronos, dominios, principados y potestades, fueron creadas por medio de Él y para Él. La cuarta razón es que Satanás conocía que Moisés era uno de los 2 testigos profetizados en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 3. Estos testigos profetizarán durante 1260 días. Estos tienen la capacidad de clausurar el cielo de modo que no llueva durante los días de su profecía, y poseen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con diversas plagas a su discreción. Cuando hayan completado su testimonio, la bestia que emerge desde el abismo se involucrará en un conflicto con ellos, prevaleciendo sobre ellos y poniéndoles fin. Con el fin de evitar este acontecimiento futuro, Satanás contendió por la posesión del cuerpo del profeta. No obstante, en Hebreos capítulo 9 versículo 27 está registrado que todos los hombres están destinados a experimentar una única muerte. Dado que Enoc y Elías son los únicos individuos mencionados en la Biblia que no experimentaron la muerte, parecen los más adecuados para llevar a cabo la labor de los 2 testigos, quienes enfrentarán la muerte al completar su misión. Además, tanto Enoc como Elías ejercieron el papel de profetas que proclamaron el juicio de Dios. El quinto motivo radica en el deseo de Satanás de utilizar el cuerpo con el propósito de inducir a la idolatría al pueblo. Durante su estancia en Egipto, el pueblo de Israel fue influenciado y corrompido por las prácticas idolátricas de los egipcios. Adoptaron la adoración de imágenes de dioses y adoptaron rituales que entraban en conflicto con los deseos de Dios para su pueblo. Residiendo en ese entorno, el pueblo de Israel se vio contaminado, y como prueba de ello, el libro de Éxodo capítulo 32 versículo 1 narra cómo, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí comunicándose con el Señor, los hijos de Israel crearon un becerro de oro y lo adoraron, identificándolo como el dios Apis, una deidad sagrada egipcia representada por un becerro. Como resultado de esta corrupción y contaminación del pueblo, el Señor determinó que solo una nueva generación de israelitas tendría el privilegio de ingresar a la tierra prometida, y por lo tanto, los demás vagaron durante 40 años errando por el desierto. Sin embargo, la adoración a otros dioses no cesó allí. En el segundo libro de Reyes capítulo 18 versículo 4 encontramos evidencia de que el pueblo adoraba y quemaba incienso ante una serpiente de bronce construida por Moisés con un propósito específico, el cual ya había sido cumplido.
No obstante, los israelitas continuaron adorando esta serpiente y su veneración era tan intensa que el rey Ezequías finalmente puso fin a la idolatría destruyendo la serpiente de bronce. Esta serie de eventos se presenta para respaldar el siguiente punto. Satanás, al tener conocimiento de estos acontecimientos, anticipó que si obtuviera el cuerpo de Moisés, los israelitas podrían llegar a adorar su tumba, lo que resultaría en la corrupción de la nación de Israel a través de la idolatría. Esta es la razón por la que el libro de Deuteronomio capítulo 34 versículos 5 al 6 relata que Dios sepultó el cuerpo de Moisés en una ubicación montañosa desconocida. Este acto fue ejecutado por un arcángel de Dios y su propósito era evitar que cualquiera adorara la tumba de Moisés. En mi punto de vista, este argumento parece ser el más sólido para explicar por qué Satanás deseaba el cuerpo de Moisés. Además, esta enseñanza es esencial para la comunidad cristiana, ya que nos recuerda que nuestras plegarias de liberación contra entidades demoníacas deben ser dirigidas a Jesucristo, quien ostenta el poder y la autoridad sobre todas las cosas, incluyendo fuerzas espirituales. El nombre de Jesucristo sobrepasa a todos los demás y solo Él posee la supremacía sobre los cielos, la tierra y todo lo que está debajo de ella. Con esto concluimos este video. Si has disfrutado de este contenido, no olvides suscribirte y compartir tus opiniones sobre el tema, ya que tu retroalimentación es invaluable para nosotros. Publicamos nuevos videos cada fin de semana con la intención de bendecir a todos aquellos que buscan la salvación y el conocimiento espiritual. Te invitamos a expresar tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál crees que es la verdadera razón detrás del deseo del enemigo de apoderarse del cuerpo de Moisés? Si te ha gustado, agradeceríamos mucho que nos regales un me gusta y que compartas este contenido con tus seres queridos para que también puedan beneficiarse. Nos vemos en nuestro próximo video.